aquellos que tengan dificultad en incorporarse lo puedan ver posteriormente, ¿verdad? Ok. Ok, ya estamos grabando y voy a chequear quiénes estamos en este momento, ¿verdad? Presentes. Bien, bienvenida todos los que están ya incorporándose, están ingresando otras personas en este momento, así que les vamos a dar el pase. Ya vemos 10 personas. Ok. Muy bien. Okay. Bien. Bien, comienzo con viendo los que están acá en pantalla. Carla Stephanie Flores, sección 05, ¿verdad? Edgar Escamilla, 02. Allen Pozo, ¿de qué grupo es? Allen Pozo. ¿Me escucha? ¿De qué grupo es? Bueno. Edwin Giovanni Navas. Naves, ¿verdad? Edwin Ricardo Martínez. Hay algunos que no los tengo aquí en el listado. Porque no se habían incorporado anteriormente, ¿verdad? Así que, Edwin Martínez, ¿de qué grupo es, Edwin? Bueno, ya está, es de la sección 02, pero no lo tenía en el grupo de discusión de sábado. Como no, aquí está, Edwin Martínez. Muy bien, digo. Ivonne Elisa López. Allen Pozo también está. Ivonne Elisa López. Ivonne Elisa, ¿de qué sección es? Aquí está, es que Reyes López, no solo López. Ok, ya. Javier Peña. Bien. Joseph Raimundo. Bien. Rodrigo Romero. Presente. Muy bien. Wendy Soriano. Perfecto. Bueno, estamos 11 en este momento. Edgar Escamilla. Ya está. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar en este momento y quisiera que visualizáramos la
pizarra porque hoy es una discusión de problemas. Nos vamos a basar más en la resolución de ejercicio, ¿verdad? De aplicación. Así que vamos a centrar. Okay. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un breve recorrido sobre la parte de introducción a la probabilidad y dentro de este breve recorrido vamos a ver qué dice acá. No me, Martínez López, no hay problema. 02, ya lo vi. Gracias, Edwin Martínez. Bueno, muy bien. Okay. Tengamos listo también la calculadora para algunos cómputos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que hemos visto sobre probabilidad. Pregunto, ¿tenemos visión de la pizarra? Y muy bien. Sí, se mira. Perfecto. Sí. Entonces, voy a suponer que esta figura que está ahí es nuestro espacio muestral. ¿Qué puede ser? Un experimento, ¿verdad? Un experimento es el resultado de una acción que se ejerce y que tiene distintas maneras en que va a aparecer esa situación. Por ejemplo, podría ser lanzamiento de un dado, de una moneda varias veces, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 4, 7, 10, 13, 14, 15 puntos muestrales. Suponga que el espacio muestral tiene 15. Y de esos 15 puntos muestrales vengo y tomo estos 5 puntos muestrales porque tienen alguna característica. Eso es lo que se llamaría el suceso A, mayúscula. Puede ser cualquier letra. Pues en un momento dado diríamos, miren, voy a contar cuántos puntos tiene el espacio muestral. Y si cuenta son 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces el número de puntos que tiene omega es 15. O sea, el tamaño de los puntos muestrales de este espacio es 15. Y el suceso A, cualquiera que sea el suceso A, si yo lo cuento, el número de elementos que tiene A es 5 unidades. Bueno, entonces, dentro de ese espacio muestral omega, que tiene 15 puntos, vengo y elijo este que es el suceso A, que tiene tan solo 5 puntos. Y estamos interesados en calcular la probabilidad de que ocurra ese suceso A. Pues la regla de Laplace o la teoría fundamental de la probabilidad dice, van a ser los casos favorables entre los casos posibles, favorables entre posibles. Y los favorables son los que pertenecen al suceso A, entre los casos posibles, que es todo el espacio muestral. En nuestro caso, los casos favorables son 5 y los posibles son 15. En consecuencia, la probabilidad sería de un quinta de 5, 1, quinta de 15, 3. Tendríamos una probabilidad de que ocurra el suceso A igual a un tercio. Entonces, un tercio es la probabilidad de que ocurra el suceso A dentro de este espacio muestral y es la cantidad de casos favorables entre los casos posibles. Es el número de datos que corresponden a A entre el número de datos de omega. Vamos a ver quién quiere acá. Elizabeth Ayala. Bueno.
Muy bien. Entonces, esa es la idea inicial de la existencia de una probabilidad que no es la medida, no es más que la medida de cantidad de datos favorables entre cantidad de datos posibles. Este n es número de elementos que posee A, o matemáticamente es cardinal de A, contar cuántos datos hay en A entre la cantidad cardinal de omega, que son 15. Ok. Pues esta probabilidad que acabamos de encontrar ahí está basada en tres grandes axiomas. El primer axioma se llama axioma de positividad. Y ese axioma de positividad lo que dice es que la probabilidad para cualquier suceso A siempre es un número positivo, o sea, no vamos a tener probabilidades negativas. Y el segundo axioma dice la probabilidad de todo el espacio muestral, 1, de que ocurra todo. Y luego viene el axioma de la unión, y esa unión va a ser, en principio, para sucesos que son excluyentes, o sea que no tienen nada en común. Y ahí aparece la regla particular de la suma de probabilidades. Cuando tenemos dos sucesos en un espacio muestral, que sería ese rectángulo, y esos dos sucesos que aparecen ahí no tienen nada en común, sino que existen, pero sin compartir ningún elemento, la probabilidad de la unión es la suma de probabilidades. Es la probabilidad de la unión, sumar probabilidades. Pero cuando los sucesos no son, como en el caso anterior, excluyentes, estos son excluyentes, mutuamente excluyentes, no pueden coexistir, o sea, no pueden existir a la vez. En cambio acá, estos dos, A y B, estos sí coexisten, o sea, sí existen simultáneamente, y es la parte central de la figura que ustedes observan ahí. Estos son mutuamente excluyentes y estos no son excluyentes, pues la probabilidad de la unión, y esto se traduce así, A unido a B, pero en palabras sería la probabilidad de que ocurra A o B o ambos, o sea, va a ocurrir A o B o pueden ocurrir ambos, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual que en el anterior, la suma de probabilidades, pero ahora hay que restar lo que es común para los dos, porque fíjense, yo colocara con puntitos esas tres zonas. Cuando estoy sumando la probabilidad de A, estoy sumando estas dos zonas, ¿verdad? La parte que parece una especie de luna, más esta parte pues, como fuera una elipse, ¿no? Estoy sumando estas dos cuando coloco A. Cuando coloco probabilidad de B, vuelvo a sumar la parte interior de nuevo otra vez. Pero al sumar esto, estoy repitiendo dos veces A, y solo tendría que ser una vez. Entonces, por eso es que al final hay necesidad de restar esa zona común que se llama la intersección. Esta primera es el axioma de positividad. El segundo es el axioma de certeza. Y el tercero, esta parte de acá, es la probabilidad de la unión, o el axioma de la suma, o unión, para eventos ya sean mutuamente excluyentes, que solo suman las probabilidades, o para eventos no excluyentes, que hay que, a la suma de las dos probabilidades, restarle la probabilidad de la intersección. Bien, esa como parte inicial. Bien, se nos está uniendo también otra persona al grupo. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces este planteamiento es el planteamiento de el modelo de la existencia de una probabilidad como un evento numerable o como un valor numerable que parte de el conocimiento de que ocurren o no algunos eventos. Bueno, paralelo a esto, hay otros axiomas
digo, axiomas no, sino teoremas, por ejemplo, el teorema del complemento. La probabilidad, estos son los teoremas ya. El complemento sería 1 menos la probabilidad de que sí ocurra, o cuando tenemos la diferencia entre conjuntos, que sería la probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B, esto es A menos B, y que vendría a ser A toda probabilidad de que ocurra A y no B, sería toda la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, que sería para eventos en diferencia. En este caso, por ejemplo, acá, esta zona de acá, es A interceptado B', y esta zonita de acá es B interceptado A'. Hay otra persona que quiere ingresar. Okay. Muy bien. Otro. Para poder ingresar directamente a estas reuniones, yo les he enviado un correo a su correo institucional con una invitación. Ahí habría que buscarlo para darle a aceptar y ya no hay problema para que ingresen directamente, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, probabilidad del complemento, probabilidad de la diferencia y las leyes de Morgan que establecen que la probabilidad de la intersección de complementos o de unión de complementos equivalen a el complemento de la unión o equivalen al complemento de la intersección. Intersección de complementos es el complemento de la unión y unión de complementos es el complemento de la intersección. Bueno, eso así como generalidades iniciales, ¿verdad? Ok. Bien. Aunado a este concepto vienen otro par de conceptos que son la existencia de eventos condicionados, o sea, aparece el concepto de eventos condicionados. Y esa expresión de eventos condicionados, ¿qué es lo que va a suceder? Primero va a ocurrir A y enseguida va a ocurrir B. O sea, la existencia de dos eventos, la ocurrencia de un primer evento y un segundo evento luego, el segundo va a estar condicionado al primero. Y eso se representa B dado A, que ocurra B dado que ocurrió A. Pues bien, la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido es la probabilidad de que ocurran ambos. Primero A y luego B entre la probabilidad de que primero ocurrió, que es A. Que en el fondo es la probabilidad de que ocurra B, dado que esto que aparece como segunda letra es en el fondo lo que primero ha ocurrido. Entonces, probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Entonces, arriba va a ir la probabilidad de que ocurran ambos y abajo va la probabilidad de esta letra, que es el evento que primero ocurrió. Okay. De ahí, si yo despejara de esa expresión la probabilidad de que ocurra A y luego B, yo despejo esta parte, este divisor pasa a multiplicar, ¿verdad? Sería la probabilidad de A por probabilidad de B dado A. ¿Cómo interpretar esto? Vean. Quiero hallar la probabilidad, si lo veo arriba, de que ocurra primero A y luego B. ¿Y a qué va a ser igual a esto? Va a ser igual a la probabilidad de que haya ocurrido el primero por la probabilidad de que haya ocurrido el segundo dado el primero. Y eso es el concepto de probabilidad condicionada, la primera parte, y este es el concepto de probabilidad de la intersección, anunciada como un producto de probabilidades. Aquí era suma de probabilidades, aquí es producto. La suma de probabilidades cuando ocurre en uniones, el producto de probabilidades cuando ocurre en intersecciones. De tal manera que
En un caso determinado, usted va a tener eventos condicionados, pero no todos los eventos son condicionados, sino que van a haber eventos independientes. ¿Cuándo va a existir un evento independiente? Cuando la probabilidad de que ocurra B, segundo, dado que ha ocurrido, no tiene nada que ver con la ocurrencia de A. La probabilidad de B dado A será simplemente probabilidad de B. Si eso se da, ¿qué implicaría? Que cuando usted esté hallando la probabilidad de A interceptado con B, así como acá, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Pero el segundo quiera condicionado, pero acá es independiente, sería por la probabilidad de que ocurra B. Si esto se da, que la probabilidad de que ocurra primero A y luego B es tan solo el producto individual de sus probabilidades, es porque los eventos son independientes. Esta es la prueba de independencia. Si no es así, sino que siempre tiene que ser la probabilidad segunda condicionada a la primera, es porque el evento es condicional. Y esto, por supuesto, en la práctica ya lo vamos a ver cómo funciona. Y esto de la probabilidad condicionada converge a la regla de la probabilidad total y el enunciado de la probabilidad total. Vamos a verla primero. Suponga que tengo yo 3 caminos iniciales y que voy a enunciar luego un teorema que se llama de Bayes. Bueno, supóngase que este es un origen y que ese origen me genera 3 posibilidades. Como que diga, mire, tengo 3 grupos de clase. Grupo 1, 2 y 3 de clase. De estos grupos de clase se someten a una prueba los estudiantes. Y los resultados de esa prueba pueden ser reprobar o no. La prueba o no prueba. R' es no reprueba y R es reprueba. R, R', R, R'. O sea, algunos pasan, algunos no pasan y otros sí. De cada uno de esos 3 grupos. En un momento dado, nosotros estamos interesados, por ejemplo, en encontrar la probabilidad de que haya no aprobado la asignatura. Y no aprobado la asignatura o la prueba sería llegar a ese final en cualquiera de esos 3 caminos. Podría irnos por acá, me podría ir por acá, por acá. Llegar a R puedo hacerlo por 3 vías. Pues bien, lo que va a suceder es que si yo quiero hallar la probabilidad total de que ocurra el suceso R, diré, bueno, llegar a R lo puedo hacer por 3 caminos, pero llegar a R por el primer camino es pasar primero por A sub 1 para luego llegar a R, como que fuera una condicional. Entonces sería la probabilidad de que vaya por el primer camino y llegue a R más la probabilidad del otro camino, A sub 2, y llegue a R, más la probabilidad de que ocurra A sub 3 y llegue a R. Esa es la probabilidad total de que ocurra R. E individualmente estas 3 probabilidades las va a hallar como probabilidad de productos. Es decir, sería la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero. O sea, aquí sería probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de R dado A sub 1. Y así con los demás, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cada uno de esos sería calculado como una multiplicación. Esa es la probabilidad total. Si esa probabilidad total ya existe, puede hacer que en un momento dado yo diga, mire, ¿y cuál sería la probabilidad
de R'. Yo me podría ir por los otros tres caminos, ¿verdad? Y sumarlos, estos productos, pero es mucho más fácil usar la ley del complemento. Si ya tenemos la probabilidad de que ocurra R, el complemento de R es 1 menos la probabilidad de la ocurrencia de R, y ahí termina la problemática, que sería lo mismo que vaya por esos tres caminos multiplicando. Y ahora, el teorema de Bayes no es más que una ampliación de esta probabilidad condicionada. Supóngase que usted encontró, dado que el alumno no reprobó, usted encontró un estudiante haciendo un estudio que no reprobó. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya pasado o que sea del grupo 1, 2 o 3? Supongo que le dice, miren, probabilidad de que sea del grupo 3, dado que no reprobó. Pues eso sería una rama favorable. ¿Yo qué tendría que hacer acá? Aplicar el teorema de la condicional. Diría la probabilidad de A sub 3 interceptado R' entre la probabilidad de R'. Eso es lo que tendríamos que decir en general, ¿verdad? Probabilidad condicional es de que ocurran ambos entre la probabilidad del que primero ocurrió. Y fíjense, el que primero ocurrió es R', que ya acá lo podríamos haber hallado. Y la probabilidad de A sub 3 dado R', ¿qué sería? Sería irnos por este camino. Entonces acá se complementa y se dice que en el teorema de Bayes, en el numerador, sería una rama favorable. ¿Cuál es la rama favorable? Y en el denominador es las ramas todas posibles. Y ese es el enunciado del teorema de Bayes, que presenta no más que una ampliación de una probabilidad condicional. ¿Okay? Entonces, esta es toda la teoría que ustedes necesitan básicamente para resolver problemas en su parte inicial sobre introducción a la probabilidad. Y vamos a pasar a algunos ejercicios de este tipo. El primer tipo de modelo que vamos a hacer lleva el conocimiento de algunas probabilidades. Nos dice la probabilidad de que ocurra C equivale al 50%. La probabilidad de que ocurra no D equivale al 60%. Y la probabilidad de que ocurran ambos sucesos 6D es el 30%. Entonces, probabilidad de que ocurra un suceso C, 50%, probabilidad de que no ocurra D, el 60%, y la probabilidad de que ocurran ambos, el 30%. Basado en eso, se va a hallar lo siguiente literal. Y quiero hallar, primero voy a hallar la probabilidad de que sí ocurra D, porque aquí nos han dado D'. Luego, la probabilidad de la unión de C con D. De ahí, la probabilidad de una condicional, que sería D dado C', la voy a colocar, y luego la probabilidad de que no ocurra A, ocurra A, y que no ocurra B. Estos cuatro como resultados para el análisis.
Sí, la recomendación general para la resolución de estos modelos es hacer un pequeño diagrama de Venn, es decir, diagrama de círculos en un rectángulo. Entonces, y esto es lo que en primer lugar vamos a trabajar. Entonces, en la solución, vamos a plantear un diagrama de Venn que tiene a los dos conjuntos C y D como datos conocidos en un espacio muestral omega. Y identificar que nos están dando la probabilidad de que ocurra C. Serían estas dos zonas. Esa es la probabilidad de C. Por lo tanto, no la puedo colocar directamente porque ese 50% está repartido en estas dos zonas. También nos dan, bueno, aquí voy a colocar probabilidad de C 50. Nos dan la probabilidad de que no ocurra D. D', un complemento es la negación de la ocurrencia de D. Y entonces eso va a dar, por complemento, la probabilidad de D' es 1 menos la probabilidad de D. Es decir, la probabilidad de D sería 1 menos la probabilidad del complemento. La probabilidad del complemento es 0.60. Entonces, probabilidad de ocurrencia de D es 0.40. Pero D es esta zona y esta. Tampoco puedo colocar directamente ese 40% ahí al interior. Pero ¿qué pasa? Nos han dado la probabilidad de la ocurrencia de C con D. Eso es un 30%. O sea, usted conoce ahora esta zona central y sabe que es el 30%. Se lo da el problema, ¿verdad? Probabilidad de C interceptado D es esa zona central. Ahora sí, si ya sabemos que aquí está el 30% y sabemos que C es el 50% repartido en estas dos zonas y acá ya tengo 30, de 30 para llegar a 50 me faltaría acá un 20% y lo colocamos, ¿verdad? Y si teníamos que la probabilidad de que ocurra D es un 40%, que son estas dos zonas, y ya tengo una parte de ellas, que es el 30%, aquí nos quedaría un 10%. Ahora veamos cuánto suma esas tres zonas, 20 más 30, 50, más 10, 60, para la totalidad que es 100% o 1, ya tengo 60, para llegar al 100% necesitaría 40%, que es lo que faltaría acá, en esta parte de afuera. Y entonces ya tenemos todas las zonas conocidas, solo procedemos a hacer los cálculos. Bueno, probabilidad de D ya la habíamos hallado, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra D. B, quiero la probabilidad de la unión de C con D. Como acá tengo eventos no excluyentes, entonces la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y ahí sustituimos, ¿verdad? ¿Cuánto vale C? Pues vale 50%. ¿Cuánto vale D? Lo hallamos, vale 40%. Menos la intersección, que ya sabemos también, por aquí tenemos 30. Le sumo a 50, le sumo 40%, da 90%, menos 30%, da 60%, que ya previamente nosotros conocíamos. 20 más 30, 50 más 10, 60, que es la probabilidad de C unido a D. Claro, con esta C unido a D, ¿qué hice? Encontré este 40, hice complemento de 60 al 40, por eso colocamos acá esa expresión. Bien, en el literal C nos pide la probabilidad de que ocurra D dado C'. Entonces, aquí
sería la probabilidad de que se dé C', o que se dé D y C', ¿verdad? Entre la probabilidad de C'. Y ahí nos detenemos brevemente para explicar. Voy a, en lo que ven, copian ahí, a saber quiénes están o que se incorporaron posteriormente. Teníamos 11 personas, se han incorporado algunas más. ¿Me dice quiénes son, por favor? Después de que chequeé, Doris o Dora Ayala. Vamos a ver, Dora Ayala. Dora Ayala, muy bien. Miguel Guidos. Guidos. Miguel Alfonso, ¿verdad? Vamos a ver quién más. Me faltan algunos. Marta Alicia Ortiz Aragón. No lo había anotado. Bueno, muy bien. Vamos a ver si nos... Edgar Hernández ya estaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay uno que no lo he anotado, no sé quién es. He anotado a Edgar Escamilla, Edwin Martínez, Edwin Naves, Javier Peña, Rodrigo Romero, Joseph Raimundo, Wendy Soriano, Carla Flores de Hernández, Daisy Guevara, Ivonne Reyes, Dora Ayala Otero, Marta Alicia Ortiz y Allen Pozo. ¿Quién no he mencionado? Me lo dice. También género. ¿Nombre? Edgar Alexander Hernández. Muy bien, gracias, Edgar. Edgar Alexander. ¿Qué grupo es Edgar? Sección 02. 02. Muy bien. Aquí ya, chequeado, gracias. Muy bien. Entonces, veamos. La probabilidad de que ocurra D y que no ocurra C. En el fondo, como que no la tuviéramos, ¿eh? D y no C. Pero, ¿dónde está D? D es todo esto. Debe ocurrir D, sí. Y no ocurrir C. O sea que no debe ocurrir esta parte. ¿Cuánto es? Va a ser 10. O sea, la probabilidad de D interceptado C' es esta, ¿no? De que ocurra D y que no ocurra C. Así como esta de acá, sería la probabilidad de que ocurra C y que no ocurra D. Entonces, D interceptado C', ¿cuánto mide? Mide 10%. Entre la probabilidad de C'. C es esto, 20 más 30. C' sería 10 más 40. O, en otras palabras, decir C', ¿qué es? Es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra C. Esto es el 10% sobre 1 menos el 50%, ¿verdad? Porque este C, fuera de C, tengo 50, ¿verdad? Sería igual a el 10% sobre 1 menos 50% es 0.5. Y eso le va a dar un quinto. Y un quinto es 0.20. Esa es la probabilidad
de que ocurra D, dado que no ha ocurrido C. 20%. Es una probabilidad condicional. Aquí voy a agregar un literal para. Dice son, como pregunta, C y D independientes. Para el final. Bueno, ya tengo el literal C. Hoy voy a hallar el literal. Aquí no, aquí coloqué A y B prima y debió ser, corrigamos por favor, C y D prima. Bueno, entonces voy a borrar acá. Y voy a pasar a resolver el literal D, que dice probabilidad de que ocurra C y que no ocurra D. Claro, esta respuesta está acá, pero técnicamente, ¿cómo va a ser? Va a ser que ocurra C y que no ocurra D, equivale a decir, mire, debe ocurrir C, pero no debe ocurrir D. ¿Y eso cómo se consigue? Restándole a C lo que tenga en común con D. ¿Cuánto vale C? C vale el 50%, menos la intersección que vale 30%. Eso le va a dar C interceptado de prima, que es el 20%, que es lo que acá tenemos, ¿no? De 20% es la resta de 50, que es todo, menos la zona central, que es el 20. Bien, finalmente, cuando los eventos son independientes, C y D serán independientes si se cumple que sí, solo sí. La probabilidad de la intersección de ambos es igual al producto de sus probabilidades. Si eso se da, los eventos son independientes. ¿Cuánto vale la intersección? Vale el 30%, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 30%. ¿Será ese 30% igual? No lo sabemos. Al producto de la probabilidad de C, que es el 50%, por la probabilidad de D, que lo teníamos por ahí, D es 30 más 10, 40%. Y usted dice, aquí, izquierda, 30. ¿Cuánto da el 50% por el 40%? Va a dar el 20%. Cuando compara estos dos números, ve que son diferentes. La probabilidad de la intersección es el 30% y la probabilidad del producto 50 por 40 da 20. Resultados distintos. Para que hubieran sido independientes, los resultados tenían que ser iguales. 30% acá, 30% acá. Como la igualdad no se cumple, usted dice, por lo tanto, C y D. ¿Qué decimos? Hemos probado que son independientes. No son independientes. No son eventos independientes. Y si no son eventos independientes, ¿de qué tipo de evento estamos hablando? Pues estamos hablando de eventos condicionados. De hecho, aquí calculamos una probabilidad condicional. Son condicionados. Y esa es la prueba de que los dos eventos A y B no son independientes, sino que son condicionados. Bien, pregunta alguien algo acá. Sí, le puedo tomar foto. ¿Y a dónde lo mando? ¿A qué grupo? Son dos grupos, 0205.
Al 0,5 lo quieren, pero también hay del 0,2. Mejor lo mando los dos. Y hay algunos que no están en los grupos, así que ahí se las comparten ustedes. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a compartir al 2 también. Si hay algunos acá del 2 también, ¿no? Bueno, hecho esto, vamos a pasar a otro ejemplo. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 va a tener como referencia una tabla de doble entrada. En donde H va a ser hombres y H' van a ser las mujeres. Y H y H'. Ese es en columna. En fila vamos a tener se ha hecho una campaña sobre un programa de televisión o más fácil sobre si tiene trabajo o no lo tiene. Más fácil. Entonces, T serían los que trabajan y T' los que no trabajan. Bueno, en total, hombres son 40 y mujeres son 50. 50 hombres, 40 hombres y 50 mujeres, para un gran total de 90. De ese gran total de 90, trabajan 60 personas en total y en consecuencia no trabajan 30. Si nosotros de los hombres que trabajan, dijéramos, son 40, ya con eso usted puede completar, ¿verdad? Ahí voy a colocar con otro color por una razón especial. Aquí voy a colocar este con azul. Y entonces ya usted, si hay 40 hombres que trabajan, ¿cuántas mujeres trabajan también? 20, ¿verdad? Si 40 hombres trabajan y... no, perdón, pero aquí no me funciona porque voy a cambiar, voy a colocar 30 acá y 30 acá. Así sí, 30. Entonces, si trabajan 30 hombres, no trabajan el resto, 10. Si trabajan 30 mujeres, no trabajan el resto, 20. Ahí está, ahora sí. Bueno, esa es la información obtenida de un sondeo, ¿no? Se entrevistó a 90 personas, este es el gran total de personas, y lo que sucede es que de este gran total usted tiene un total de hombres, este sería N de hombres, este sería el N de mujeres, N de H', este sería el total de los que trabajan y este el total
de los que no trabajan. Pero ahora pensemos en 30. ¿Qué es 30? 30 es los que trabajan y son hombres. O sea, este sería el número de trabajadores y que son hombres. Y así los demás. Este de acá sería el número de los que no trabajan y son hombres. Este de acá o este de acá, usted lo podría identificar como este de acá. El número de los que no trabajan y son mujeres. Y este de acá, el número de los que sí trabajan y no son hombres, o sea, son mujeres. Y ahí tiene identificada 2, 4 al centro con azul, T interceptado H, T interceptado H', T' interceptado H y T' interceptado H'. Estos 4 resultados que ustedes están viendo ahí son intersecciones, intersecciones de filas y de columnas. Se llaman frecuencias bidimensionales, por esta razón, bidimensionales. Depende de una fila y una columna. Este es el gran total, no hay donde perderse. Y luego aquí a la derecha tengo totales de filas o totales de columnas. Como están a la derecha o hacia abajo totalmente, se llaman frecuencias marginales de filas o frecuencias marginales de columnas. Y son totales de filas o total de columnas. Y este es el gran total de filas y columnas. Bueno, basado en eso, usted puede hallar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ir hallando a medida que va apareciendo. Quiero que encontremos la probabilidad de que usted tenga H', la probabilidad de que ocurra H'. Quiero además hallar la probabilidad de que ocurra T, dado que ha ocurrido H. O la probabilidad de H', dado T. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Probabilidad de T dado H, H' dado T y la probabilidad de H'. Y hallar H' por concepto de regla de Laplace dice va a ser el número de casos favorables, que sería lo que tienen la característica H' entre el número de omega, que es omega. 90 en el divisor y H', la columna de H', ser mujer son 50. 5/9 la respuesta. Probabilidad de que usted seleccione a una mujer es 5/9. Si esto lo queremos llevar a decimales, simplemente divide el 5 entre 9 y eso me le va a dar 0,5556. El 55.56% aproximado. Luego queremos hallar la probabilidad de que ocurra T dado H. ¿Qué sería? Por concepto de probabilidad sería la probabilidad de que ocurra T interceptado H entre la probabilidad de que haya ocurrido H. Bueno, pero esas probabilidades, ¿cómo los hallamos? ¿Cómo puedo hallar la probabilidad de T interceptado H? Sería el número de datos T interceptado H entre el número de datos que están en el espacio muestral, entre la probabilidad de H, que sería el número de H, entre el número total de omega. Si ustedes se fijan en esa definición,
En el numerador quiero hallar de que ocurra T y H. Serían los favorables a T y H entre el total. Y abajo la probabilidad de que ocurra H sería la totalidad H entre la totalidad del espacio muestral. Pero aquí usted observa algo. En ambos, numerador y denominador, tengo el mismo divisor, por lo tanto se puede cancelar. Entonces vean que nos queda. Nos queda nada más en el numerador n de t interceptado h y en el denominador n de h. O sea, nos queda la totalidad de h en el divisor y la totalidad de la intersección de t con h en el numerador. Buscamos cuántos están en t interceptado h, con 30, entre el número total de hombres, que son 40. Esto da 3/4 y 3 entre 4 le daría exactamente 0,75. ¿Cómo interpretamos esto? Interpretaríamos esto diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que usted elija a una persona que trabaja, dado que es hombre? Eso es, probabilidad de seleccionar a una persona que trabaja, T, dado que esa persona es hombre. Y esa probabilidad es del 75%. Distinto acá, voy a encontrar la probabilidad de que usted halle una mujer, un no hombre, no H, es mujer o hombre, dado que trabaja. Usted eligió y una persona y le dijo, mire, yo trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Pues lo mismo, ¿verdad? Arriba, ¿qué iría? La probabilidad de H' T entre T'. Pero al final, ¿qué voy a obtener? Igual que en el otro caso, vean acá, ¿qué quedó? Quedó solo los intercepciones de T y H, y abajo N de H. Entonces, en forma similar que va a quedar acá, N de H', interceptado T entre NT. H' interceptado T, aquí tengo H', interceptado T es este. T interceptado H' o H' interceptado T es 30, entre la totalidad de los que trabajan, que es 60. Y 30 60 es un medio, y un medio equivale a 0,50. Esta es la probabilidad de que ocurra H', dado que el 50%. Bien, este es el cálculo de probabilidades cuando tengan tablas de doble entrada. Y ahora vamos a ver uno en donde tengamos que aplicar un diagrama de árbol, indirectamente probabilidad total y teorema de Bayes, para tener ya 3 modelos y pasar al siguiente tema, que es la variable aleatoria. Bien. No digo más. ¿Terminaron o quieren que les envíe foto? Vamos a hacerla. Les envíe foto. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente modelo. El siguiente modelo está basado en el siguiente diagrama de árbol de probabilidad. Le dice, miren, tengo dos plantas, planta A y planta B. De estas dos plantas productoras, la probabilidad de que ocurra A es el 70%.
y la probabilidad de que ocurra B es el complemento, es el 30%. Son plantas productoras. Producen el 70 y el 30% de los artículos. De la primera de las plantas, se sabe que hay artículos defectuosos y no defectuosos. En la primera planta productora genera una totalidad de 5% de defectuosos. O sea, en la primera planta, en A, hay un 5% de defectuosos. Y en la planta B, este porcentaje sube al 8%. Entonces, ¿qué tenemos? Que en A, los defectuosos, que le vamos a llamar D, equivale al 5%. Y en B, los defectuosos equivalen al 8%. ¿Qué significa ese 5% de defectuosos? Significa que son defectuosos de la planta A. Realmente ese 5% sería probabilidad de ser defectuoso dado A, así como acá, probabilidad de ser defectuoso dado que fue producido por B. En consecuencia, cuando ya tenemos eso, si usted tiene la probabilidad de ser defectuoso, el complemento inmediatamente lo puede hallar y decir, ok, ya tengo que el 5% producido por A es defectuoso, entonces el resto no lo es. El 95% acá y el 92% acá se complementan. ¿Por qué? Porque el complemento de ser defectuoso es no serlo, no defectuoso, o sea, de buena calidad. Pues ese es el diagramita de árbol con el que vamos a trabajar. Y con ese diagrama de árbol se van a hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta es, vamos allá, literal A, probabilidad de que se seleccione artículo defectuoso. Y literal B, si el artículo seleccionado es no defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por planta B? Por B. Esa es la parte operativa que vamos a trabajar, ¿no? De dos plantas de producción, planta A, planta B. La planta A produce el 70%, la planta B el 30%. En la planta A se produce un 5% de defectuosos y el 95% de no defectuosos. Y en la planta B, el 8% de defectuosos, un 92% de no defectuosos. Pues bien, allá la solución a esto es plantear lo siguiente. Parte A, probabilidad de que el artículo seleccionado sea defectuoso. Probabilidad de que ocurra D. De que ocurra D. Bueno, llegar a D lo puedo hacer por este camino. A interceptado D más también por este otro camino B interceptado D. Y entonces la intersección de A con D sería primera probabilidad 70% por la probabilidad de ser defectuoso dado A 5%.
más ir al otro camino sería el 30% por la probabilidad de que ocurra D dado B, 8%. Acá multiplica con su maquinita 70% por el 5%. Esto les da 0.035. Y luego multiplica 30% por el 8%, 0.30 por 0.08, y le va a dar 3 sobre 125, que es 0.024. Sumamos y le va a dar 0.0590. Esa sería la probabilidad de que seleccione un artículo defectuoso, es el 5.90%. 5.90%. Pero fíjense, ir por este camino multiplicando y por este otro multiplicando 5 por 5.90. Inmediatamente, usted, conocido esto, podría conocer cuánto serían las multiplicaciones por el otro camino de los no defectuosos, o sea, de los de buena calidad. Sería 1 menos la probabilidad de ser defectuoso, y 1 menos 0.0590 le va a dar 0, 9 días 1, 6 a 10 4 y 1 a 10 9. 5.90% y 94.10% de buena calidad. Entonces usted produce un 94.10% de artículos de buena calidad y un 5.90% de artículos de mala calidad o defectuosos. Bien. Parte B. Si el artículo seleccionado es no defectuoso, o sea, lo que primero ocurre es ser no defectuoso. Esto sería dado que es no defectuoso. O sea, usted selecciona un artículo y resultó no defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por B? Nos dicen probabilidad de que haya sido fabricado por B, dado que es no defectuoso. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la probabilidad de que ocurra B y no defectuosos entre la probabilidad de D'. Hay una persona que se quiere incorporar. Ok. Bien, tenemos ahí. Bienvenido, Carlos Abraham Ventura. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso, repito, dos caminos, dos productos. El complemento es no defectuoso. Y ahora nos dice, si el artículo es no defectuoso, dado D', ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por B? Pues bien, B y D', ¿dónde está esa rama? B y D', es esta rama, ¿verdad? La rama favorable entonces sería esta entre D', que sería las dos ramas favorables, pero yo ya aquí la tengo. Entonces decimos, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la probabilidad de B interceptado con D' sería 0.30 por 0.92, ¿verdad? Multiplica entre la probabilidad de D', que si no la tuviera la tendría que hallar, 0.70 por 0.95 más 0.30 por 0.92. Pero como ya la tenemos, simplemente la colocamos ahí. Y eso lo operamos. 0.30 por 0.92 les da 0.2760 entre 0.9410. Y eso me les va a dar 0.2933. Sería la probabilidad de que ocurra el suceso B dado D'. El 29.33% como respuesta, ¿verdad?
vamos a tomar una foto para completar esta temática. Y pasamos al último tema. Muy bien. Ahí está ya enviado a los dos grupos 0205 la fotografía de ese ejercicio. Ok. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es la variable aleatoria. Cuando se habla de variables aleatorias, hay que tener en cuenta que es o el resultado de una variable discreta o el resultado de una variable continua. Vamos a estudiar las discretas. La existencia de una variable discreta no es más que la cuantificación de esa variable, que le vamos a llamar variable X, dentro de los puntos del espacio muestral. O sea, usted tiene acá el espacio muestral y acá va a tener una serie de puntos W1, W2 hasta W sub K. Pues si esa variable aleatoria usted la evalúa en cada punto, usted va a tener un número y ese número que va a aparecer ahí es el conjunto de valores de la variable aleatoria. Va a decir usted X1, X2, etcétera, hasta X sub K. Si es discreta, los X serían enteros. X sub I pertenece a los enteros. O sea, solo admitiría números positivos y negativos, enteros. Cuando ya se estudien las continuas, ahí sí no hay problema, pueden ser números también decimales o fraccionarios. Y para enmarcar esto, nos vamos a meter a un problema en donde, si yo tuviera, fíjese, cara corona como el lanzamiento de una moneda o de dos monedas. Primero una me da cara corona y la segunda también me puede dar cara corona. Estos cuatro resultados son los resultados de lanzar una moneda, siendo K cara, la obtención de cara, y K la obtención de corona. Pues esta es la primera moneda, esta es la segunda moneda y este es el resultado. Son cuatro resultados posibles los que usted tiene. Pues bien, usted va a elegir acá, en ese momento, usted elige una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria puede ser cualquiera expresión relacionada con el lanzamiento de una moneda. Por ejemplo, X podría ser contar el número de coronas. Y otra variable podría ser el número de caras menos el número de coronas. O número de cara más número de coronas, otra, el doble de cara menos el número de coronas, etcétera. Usted puede ahí plantear lo que usted quiera. Imagínese que yo elijo X, el número de coronas. Entonces, si yo aplicara esa X, el número de coronas, a el primer punto muestral llamado CC,
o al segundo punto muestral llamado CK, o a KC, o a doble K, eso me debe dar un número. Entonces, X, que es el número de coronas, aplicado a doble cara, ¿cuántas coronas o cuántos K tengo acá? La respuesta sería ninguno, ¿verdad? No hay letras K que se representan a la corona. Acá X aplicado a cara corona, yo tendría 1, corona cara yo tendría 1 y doble corona yo tendría 2. Esto nos daría que los valores de X, que es número de corona, serían 0, 1 y 2. Ese es el dominio de la variable aleatoria, es 0, 1 y 2. Pues esto con una probabilidad, yo podría decir, mire, mi X son 0, 1 y 2. ¿Qué probabilidades tendríamos? Y lo que voy a formar ahí es la distribución de probabilidad. Calculémosla, por favor. ¿Cuántos resultados posibles hay? Hay 4, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este resultado cuyo valor es 0? ¿Cuántas veces aparece acá doble cara? Aparece una vez, de 4. Entonces, la probabilidad acá es 1/4. ¿Cuántas veces aparece 1? Aparece 2 veces. Aquí está corona, corona, 2 veces de 4. Entonces, probabilidad 2/4. ¿Y cuántas veces aparece doble corona? Pues una sola vez de 4, probabilidad 1/4. Esto que acabamos de encontrar allá al final se llama distribución de probabilidad o la función de probabilidad. Es la función de probabilidad. Y a veces se simboliza por f de x, ¿verdad? La distribución de probabilidad f de x. Y se puede graficar, sí. Simplemente usted colocaría 0, 1 y 2, que son los valores de x, y acá f de x, por la probabilidad que llevaría a 1/4 y a 2/4. Y coloca pequeñas líneas verticales a 1/4, a 2/4 y a 1/4. Aquí dice, este es 1/4, este es 2/4 y este es 1/4. Y ese es la gráfica de esa distribución de probabilidad de variable discreta. Si usted suma estos tres valores, 1/4 más 2/4 más 1/4, siempre le va a dar la unidad. Y esa es una de las características de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias, ya sea discretas o continuas. Entonces, el primer principio, las propiedades son que toda probabilidad de que ocurra X por el axioma de positividad va a ser positivo. Y la sumatoria de todas las probabilidades de los X u Y le va a dar 1. Se suma y siempre va a obtener la unidad. Esto es el gráfico, pero puede hablar de f de x mayúscula, que es la función de distribución, pero acumulada. De probabilidad. ¿Y esto con qué lo haya? Bueno, con las mismas expresiones, ¿verdad? Los valores de x son 0, 1, 2. F de x o la probabilidad es 1/4, 2/4 y 1/4. Esta es probabilidad, ¿verdad? Aquí le voy a colocar P de x, pero en el fondo es F de x. Si estamos interesados en la acumulación de probabilidades, esto lo hace usted así. Cuando haya llegado a 0, usted ha acumulado 1/4. Cuando haya llegado a 1, usted ha acumulado 1/4 más 2/4, 3/4. Y cuando haya llegado a 2 y en adelante, 3/4 más 1/4, habrá acumulado la unidad completa. Esta función que aparece ahí, cuando se grafica con 0. Si x es menor que 0,
con un cuarto. Si X ya llegó a un cuarto, a 0, perdón, pero no ha llegado a 1, con 3 cuartos, cuando X esté entre 1 y 2, sin haber llegado a 2, y 4 cuartos, o sea, la unidad, cuando X ya supere los dos valores. Entonces, estos 3 números que están acá son estos, ¿no? Pero si le agrega para efectos de gráfica 0, que es la acumulación inicial. Y eso cuando se lleva al plano cartesiano, como función acumulada, es una función escalón. Aquí voy a asumir que este es 0, ¿verdad? Que este es 1 y aquí es 2. Antes de 0 es 0 y varía entre 0 y 1 es un cuarto. Aquí le voy a colocar un cuarto. Es 3 cuartos de 1 a 2. Y llegó a ser 1 después de 2. Entonces acá, esa gráfica, especie de escalera o escalonada, es la función acumulada. Aquí es 0, aquí es un cuarto, aquí es 3 cuartos y aquí es 1. Estas son las gráficas de variable aleatoria discreta. Tomamos una foto y le enviamos a los grupos. Okay. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de estos, porque además de lo que ahí se maneja, es interesante saber que para estas distribuciones de probabilidad se pueden generar ciertas características o medidas, que son la esperanza, la varianza y la desviación. Esas características entonces son las siguientes. Medidas de variables aleatorias van a ser medidas descriptivas. Uno es la esperanza matemática, la media, que es la esperanza de X y que es la sumatoria de los productos de X sub Y por probabilidades de X sub Y. La varianza, sigma al cuadrado, que es la esperanza de X menos media al cuadrado o esperanza del cuadrado de X menos media al cuadrado. Y la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Pues esos como datos que vamos a obtener. Bueno, y lo vamos a hacer con el siguiente modelo. Nos dan la distribución de probabilidad dada por la expresión siguiente. Nos dan valores de X que son 2, 3, 4 y nos dicen las probabilidades de que ocurra son K, 2K y 3K. Nos piden hallar
cuánto vale K. Y nos pide además la esperanza, la varianza y la desviación típica de esa distribución de probabilidad. Nos dan esa distribución 2, 3, 4 para X y K, 2K y 3K como probabilidades respectivas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hallar el valor de K. ¿Qué diríamos para hallar K? Pues lo que diríamos es, mire, esta propiedad que habíamos dicho, si es distribución de probabilidad, la sumatoria de probabilidades debe dar 1. Esto que indicaría que primer probabilidad K más 2K más 3K, eso debe ser 1. Si usted suma, tendría 6K igual 1 y despejaría K vale 1/6. Por lo tanto, quiere decir que ya los valores de X, 2, 3, 4, tendrían como probabilidades de X, K que es 1/6, 2 veces 1/6 que es 2/6 y 3 veces 1/6 que es 3/6. Y esta es la nueva distribución de probabilidad ya en términos de números: 1/6, 2/6 y 3/6. Y si usted suma 1/6 más 2/6 más 3/6, esto le va a dar la unidad o 6/6. ¿Verdad? Acabamos de encontrar cuánto vale K. Y de ahí, ¿qué se va a hacer? Se va a encontrar esperanza, varianza y desviación típica. Entonces se recomendaría tener acá los valores de X en vertical, las respectivas probabilidades a la par, y para hallar la esperanza matemática o la media, simplemente sumar X por probabilidades de X, encuentra una columna de X por las respectivas probabilidades y las va a sumar. 2 por 1/6 multiplica 2/6, 3 por 2/6 es 6/6 y 4 por 3/6, 12/6. Y suma 2/6 más 6/6 más 12/6. 2 y 6, 8 más 12, 20/6. Y 20/6 es 10/3. Ha encontrado así que la esperanza de X es 10/3. 10/3 le da acá la suma. Cuando busca la varianza, que es el otro concepto, lo va a hacer como esperanza de X cuadrado menos la media al cuadrado. Y hallar la esperanza de X cuadrado sería la sumatoria de cuadrados de X por probabilidades. Entonces acá van a encontrar cuadrados de X por probabilidades y esto lo suma. Pues van a ir elevando cada valor de X al cuadrado y eso por la respectiva probabilidad. Por 1/6 acá, por 2/6 acá, por 3/6 acá. Entonces, 2 al cuadrado 4 por 1/6 le va a dar 4/6. 3 al cuadrado 9 por 2/6 le va a dar 18/6. Y 4 al cuadrado 16 por 3/6 le va a dar 48/6. Esto es 4 de 6 más 18 de 6 más 48 de 6. 18 y 4 son 22. Y 8, 30 y 4, 70/6. 70/6, la respuesta de acá, que equivale a 35/3. 35/3 es la esperanza de X cuadrado. Entonces, quiere decir que la varianza de X por fórmula sería la esperanza de X cuadrado, 35/3 menos media, que por acá la teníamos 10/3 al cuadrado. Esto es 35/3 menos 100/3. ¿Será? Vamos a ver. 100/90. 10/3 sería ahí. Ah, no, elevado al cuadrado, ¿cierto? 10/3 al cuadrado a 100/9. Entonces, a 35/3 me le quita 100/9.
0,55. 0,55, 56, ¿verdad? La varianza de X le va a dar 0,5556. Esa es la varianza. Quiere el desvío típico, que vaya. El desvío típico sería la raíz de la varianza, raíz de 0,5556, y esto 0,7454. 74,54, que es lo que faltaba ayer. Bueno, estas son las respuestas de ese modelo. Ok, voy a tomarle una foto también y se las envío para que, si acaso se les queda algo ahí, lo puedan revisar. Ok. Bien. Finalmente, y con eso terminamos en 5 minutos, tenemos la distribución binomial, que es la distribución de variable aleatoria discreta que se va a estudiar. ¿Y esta cuándo se va a dar? Cuando aparezcan dos resultados posibles. Un resultado que es éxito y otro resultado que es no éxito. Pues el resultado de ser éxito tiene una probabilidad de ocurrencia que se llama P, y el no éxito Q, que es 1 menos P. Van a aparecer N ensayos, número de pruebas o ensayos, o pruebas que se realizan, y de esas pruebas o ensayos a usted le van a interesar X minúscula, que es el número de éxito. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria X tenga X éxito sería combinatorio de NX por probabilidad P elevado a la X por probabilidad Q a la N menos X. Y esa es la distribución con X minúscula, valores que van entre 0 y X. Pues de esa variable aleatoria discreta ya existen ciertos parámetros conocidos como es la esperanza de X, NP, la varianza de X, NPQ, y consecuentemente el desvío típico, la raíz de NPQ. Vamos a hacer un ejemplo que muestre esta parte. En el caso de, nos dicen, mire, probabilidad de, en una empresa, los defectuosos aparecen con una probabilidad del 10%. Por lo tanto, los no defectuosos tendrán una probabilidad Q del 90%. Entonces, se seleccionan de esa empresa N igual 5 artículos. Se piden hallar la probabilidad de seleccionar más de 3 defectuosos. Y B, vamos a hallar esperanza y varianza del número de defectuosos, para que nos quede ahí como un cálculo central. Entonces, en el modelo usted dice, bueno, vamos a tener primero una distribución X que es binomial
con parámetros NP. Esto no se lo mencionaba acá, pero así se dice. Entonces tengo una distribución variable X en donde hay 5 ensayos y la probabilidad de defectuosos es el 10%. Con eso trabajamos. Entonces nos piden A, probabilidad de que X, que es el número de defectuosos, sea más de 3, mayor de 3. Bueno, hay que notar acá, cuando yo selecciono 5 artículos, el número de defectuosos puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5, ¿verdad? Me dicen mayores que 3. Mayores que 3 no incluye a 3. Si fuera mayor o igual que 3, sí lo incluiría. Esto es mayor que 3 es ser igual a 4 más ser igual a 5. Ser igual a 4 por la fórmula que iríamos n de x. No olviden que la fórmula es n de x, b a la x, q a la n menos x. Entonces, ¿cuántos tengo? 5 ensayos, ¿verdad? N de 5. De 5 ensayos yo necesito que haya 4 defectuosos. Por la probabilidad de defectuoso 0.10 a la x, que es 4, por su complemento 0.9 a la 5 menos 4, que es 1, más de 5, 5.10 a la quinta, y 5 menos 5 es 0, por 0.90 a la 0. Eso les va a dar la probabilidad de que X sea mayor que 3 y que calculamos a continuación. Los combinatorios ustedes los hallan directamente. Combinatorio de 5, 4. 5, chip 4. Chip combinatorio 4, eso les va a dar 5. Los datos de acá son 5. Este va a ser 1. Y multiplican 5 por 0.10 a la cuarta. Por 0.90 a la 1. Les da 4.5 por 10 a la menos 4, el primero. Más el segundo, 1 por 0.10 a la quinta. Por 0.90 a la 0 queda 1. Esto les va a dar 1 por 10 a la menos 5. 4.5 por 10 a la menos 4. Más 1 por 10 a la menos 5 les va a dar 4.6 por 10 a la menos 4. Y eso es esto. 4.6, 1, 2, 3, 4. Va a ser 0.00046, aproximadamente 0.0005 de probabilidad. Una probabilidad infinitamente pequeña. 0.0005. Y en la parte B vamos a hallar esperanza. Es N por P. N eran 5 lanzamientos por P. Probabilidad de defectuoso 0.10, 5 por 0.10. Da un medio. Y esto es 0.05. La varianza, que es NPQ. 5 por 0.10 por 0.90. Le va a dar 0.45. La varianza de X es 0.45. Y si quisiera el desvío típico sería la raíz de 0.45 y esa raíz cuadrada pues da 0.6708. Si quisiera hallar también ese resultado. Y esos son todos los resultados posibles del modelo. Ahí tienen un ejemplo de una binomial y hemos visto también la variable aleatoria. Bien, le tomamos foto y lo enviamos al
Ok. Ok, ahí está enviado ya la fotografía. Una preguntita, los que se incorporaron después, si me menciona, tenemos 15, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no, ya están controlados todos. Ok. No sé si alguno no le había ubicado, creo que fueron 2 los últimos. Vamos a ver. Ventura ya está. Dora Ayala también, Escamilla también. Naves también. Martínez. Bonelisa, Javier Peña, Joseph Raimundo, Marta Alicia Ortiz Aragón. Creo que ya no está. Bueno, sí está. Rodrigo Romero y Wendy Soriano. Bueno, entonces estábamos todos ya chequeados. Bueno, muy bien, entonces va a quedar unos ejercicios que presentarán la siguiente semana, día jueves. Hoy mismo se los voy a dejar. Estos ejercicios son de discusión de problemas y los voy a alojar en el aula virtual donde está discusión de problemas de estadística 1, que espero que ya hayan accesado. Y ahí mismo, el día jueves 21, lo van a subir hasta la hora, el límite, que van a ser las 11:59 de la noche. Van a ser problemas sobre esto que hemos visto, o sea, problemas de probabilidad en general, problemas de una bidimensional, un teorema de Bayes y una de estas de aplicaciones. Ahí 3, 4 ejercicios a lo sumo para que tengan ya otro resultado. Así que no digo más. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos la próxima. Ya esta es la última discusión. Continúan con la clase ustedes la otra semana y el examen para los que están conmigo ha quedado para el día 30, sábado 30 a las 6 de la tarde. Así que ahí lo voy a notificar por los medios apropiados, en este caso el aula virtual. Ok, les deseo un feliz sábado, un feliz fin de semana y nos veremos en la próxima, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, una pregunta. Gracias, ingeniero. Dígame. Disculpe, ingeniero, corto no va a haber. No. La nota de discusión van a ser de estos ejercicios que vamos a trabajar, exclusivamente que van ustedes a presentar en esta oportunidad, ¿verdad? De acuerdo. No hay ningún corto, sino que discusión de problemas. De ahí en clase, con los que estén conmigo, se va a dejar en esta semana ya la tarea que se va a presentar el 23, que es sábado, y en el siguiente sábado 30 tendríamos la evaluación. Así que esas serían las indicaciones, ¿verdad? Bueno, ok. Les deseo feliz fin de semana y nos veremos en clases los lunes y miércoles que tengo con mi grupo. Los demás, pues, que se han incorporado, en este caso, Marta Alicia Ortiz y Allen Pozo, pues ya revisan ustedes ahí la plataforma para poder tener esta evaluación integral en su momento, ¿verdad? Feliz fin de semana, nos veremos.